En realidad, el queso que yo voy a hablar es el Reggianito, nomás que es uno de los quesos duros como el sardo, nomás que cambia el formato y con un poquito menos de grasa, nada más. Sino como yo había subido el archivo la vez pasada de todos los quesos que están dentro de los quesos duros, que está el parmesano, el sbrin, el romano, el sardo, el goya, el provolone. Lo que cambia de todos estos quesos es el formato, la forma sería el queso y un poquito el contenido de materia grasa en la leche. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Sí. Bien. Bueno, obviamente para elaborar quesos de larga maduración siempre hay que utilizar la mejor leche, la de mejor calidad. Si yo tengo una leche de menor calidad, hay que destinarla a otro producto, a queso fresco, a dulce de leche, que yo la puedo neutralizar, no a productos de quesos madurados. Siempre la leche de menor calidad hay que destinarla a productos de consumo rápido, queso fresco o dulce de leche o cualquier otro. Para hacer queso de larga maduración, como los quesos duros, el sardo, el Reggianito, siempre hay que utilizar la mejor calidad de leche. Bueno, acá en la fábrica obviamente se le hacen controles físico-químicos y microbiológicos a la leche y principalmente se le hacen controles de antibióticos. ¿Por qué se hace control de antibióticos? Es preferible que la leche esté ácida y que no tenga antibióticos. Si la leche tiene antibiótico, me mata todas las bacterias que yo necesito después que agrego con el fermento. Cualquier fermento que utilice, si la leche tiene antibiótico o si tiene inhibidores. Inhibidores es un producto químico que puede haber quedado en la leche por la limpieza, un detergente, algún alcalino, lo que sea. Eso es un inhibidor. Y un antibiótico es un residuo de un medicamento que se le puso a la vaca para combatir alguna enfermedad y que obviamente pasa a la leche. Por eso los productores en la zona, o ya acá en Argentina eso está muy, muy arraigado, que el productor cuando vacuna a los animales, esa leche no la destina, no la lleva a la fábrica, no la entrega, sino que esa leche la da para beber a los terneros, se la da a los cerdos o hace otra cosa. Pero porque no puede mandar a la fábrica, porque la fábrica si elaboran productos fermentados, esos antibióticos van a matar todas las bacterias. Bueno, cuando la leche llega a la fábrica, obviamente se hace el filtrado, se enfría, si no se va a trabajar en el día también se enfría. Hoy por hoy ya todos los tambos nuestros acá tienen equipo de frío, o sea, la leche ya viene a 5 grados o menos, porque se le paga por una bonificación, cuanto más fría, más se le paga. Bueno, la leche tiene que tener, para que se acepte, entre 14 y 16 grados Dornick de acidez, no tiene que pasar esa acidez. Lo que sí a veces puede pasar, porque mucha gente por ahí sabe que la acidez de la leche está dada por la proteína de la leche. Entonces, cuando yo tengo una acidez relativamente alta, que podría ser 17, pero el pH está bien, está dentro de los valores normales, ¿qué me está indicando a mí? Que la leche tiene mucha proteína y que es una leche espectacular para hacer queso porque voy a tener mayor rendimiento. A mayor cantidad de proteína, mayor rendimiento. Ahora, si la leche tiene 17 de acidez y el pH baja de 6,60, o sea, 6,50 o menos, ya me está diciendo a mí que la leche está alterada, o sea que está ácida. Y eso ya no es un buen síntoma para un queso de larga maduración. Bueno, después la leche, una vez que se recibe, que se le hacen todos esos controles, pasa al sector donde se la higieniza, una máquina la higieniza y la desnata, se le saca la crema o la nata, hasta un valor aproximado. Para queso Reggianito se usa entre 2 y 2,20% de leche, de grasa en la materia, de materia grasa en la leche, y para el queso sardo se utiliza un poquito más, 2,30, 2,40, dependiendo de la receta de cada empresa o de cada fábrica. Hoy en día se trabaja mucho con la relación grasa-caseína, o sea, se desnata la leche hasta un valor que depende de la proteína o la caseína que tenga la leche. Con eso se obtiene mayor rendimiento. Obviamente que a nivel artesanal eso no se puede hacer, pero el que puede hacerlo, después le analiza la proteína que tiene la leche, dependiendo de la proteína que tiene, se desnata, pero por lo general los valores de materia grasa para un queso duro están entre 2, 2,30, 2,50 para provolone, y un poco menos todavía, 1,80. Nosotros en la fábrica hacemos un queso duro, una horma grande de 13 kilos, la cual se hace con un 80%, 1,8 de materia grasa en leche. Bueno, después viene la elaboración, o sea, la leche se pasteuriza, se hace un pasteurizado obviamente en un pasteurizador industrial, donde se le aplica una temperatura de 74, 75 grados, unos 15 a 17 segundos,
y después va para la tina, donde se le agregan los aditivos, el fermento, el calcio, normalmente calcio 200 gramos cada 1000 litros de leche, después cada uno hace la relación de acuerdo a la leche que trabaja. Bueno, el fermento, nosotros se le agrega fermento natural de suero, y como no alcanza el fermento natural de suero, porque hoy en día se está elaborando casi 200.000 litros por día de leche, se trabaja también con fermento directo, o sea, se trabaja con los dos fermentos. El fermento natural de suero se agrega, se va agregando, hasta que la leche llega a un pH de 6,40, 6,45. Cuando la leche llega a ese pH, se deja agregar, porque es el pH ideal para la coagulación. Perdón. En cambio, sí. ¿Qué es el fermento natural del suero? Bueno, el fermento natural de suero es, el suero, yo por ejemplo hago un queso hoy, un queso regianito hoy, y ese suero lo pongo a incubar a una temperatura de 45 grados por 24 horas, y es el que uso mañana para elaborar, como fermento para elaborar. Vos ese suero que hiciste el flan, lo hubieses guardado incubado en condiciones asépticas, lo más limpio posible, y le mantenés la temperatura toda la noche a 42, 45 grados, al día siguiente va a tener 120, 130 de acidez, y esa acidez, ese suero, perdón, es el que podés usar en la leche como fermento. Eso es un fermento. ¿Y tiene los mismos fermentos del queso que usé? Exacto. Exacto, es el mismo fermento del queso que usa. Y así acá nosotros hace años que se usa el mismo, se va haciendo así. Se elabora con el suero del queso que se elabora hoy, se incuba para mañana, y así el de mañana para pasado mañana, y así sucesivamente. ¿Y qué proporción se usa por 100 litros de leche o 1 litro de leche de suero? Bueno, más o menos entre 1 y el 3%, aproximadamente. Entre 1 y 3% de fermento natural. No necesita premaduración porque ya está a 130, 120, 140 grados Dornick, y las bacterias están vivas. No es como, o sea, no es como, están activas, no que están vivas, están activas, están despiertas, digamos. No es como un fermento comercial que hay que premadurarlo por lo menos 30 minutos antes de agregarlo, porque no me baja el pH tan rápido. Pero con cuando se usa fermento comercial, que es el fermento directo, se le agrega ácido láctico a la leche. Entonces, bajo ese pH de la leche a 6,45 y ahí puedo coagular. En cambio, con el fermento natural no necesito agregar ácido láctico porque el mismo suero me lo baja. ¿Se puede agregar el fermento químico comprado a la leche y ahí esperar los 30 minutos? Sí, exacto. Exacto, 30, 40 minutos más o menos, ya el pH bajó un poco, y si no bajó, va a bajar después, porque las bacterias están, si el fermento estaba bien cuidado, las bacterias van a estar activas, pero está tan congelado ese fermento que necesita esa premaduración de 30 a 40 minutos, para que las bacterias se activen y empiecen a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, con un fermento comercial hay que premadurar media hora, o agregarle algún aditivo, como en este caso yo dije ácido láctico. En cambio, con un fermento natural, eso no es necesario, porque las bacterias, apenas voy agregando el fermento a la leche, ya el pH baja hasta 6,40, 6,45, que es el pH ideal para la coagulación, ¿no es cierto? Oye, bueno, Luis, ¿y cómo hacen para mantener la temperatura constante del suero de 45 grados? ¿Cómo mantienen la temperatura del suero? Ajá, bueno, no, porque los vat se llaman vat de fermento, vat de fermentación, son de doble pared. Entonces, en esa doble pared siempre queda agua caliente o agua tibia. Se puede hacer con una yogurtera, el que tenga una yogurtera. Claro. Muchos usan yogurtera. 40 grados tiene. Exacto, 40, 42, 45, es la misma. Se usa esa temperatura porque es un fermento termófilo. Sí. ¿Cuántas horas? ¿48 o 24? No, 24, entre 18 y 24 horas más o menos. Va a depender de la cantidad de bacterias que tenga el suero, va a depender de si el suero tiene nutrientes para que las bacterias se alimenten y se multipliquen. No es que es una operación matemática, saco el suero, lo incubo y ya está. A veces tengo un suero pobre que tiene pocas bacterias y no van a crecer tan rápido. O tiene muchas bacterias, pero tiene un suero pobre que no tiene nutrientes. Por eso ¿Cómo podemos saber en forma artesanal la cantidad de bacterias que tiene? No, en forma artesanal no, hay que hacer un análisis microbiológico. Hay que hacer un análisis. Lo que sí uno puede tratar de incentivar ese crecimiento, antes de sacar el suero se saca
antes de cocinar, ¿no es cierto? El suero que se usa es lo que se llama suero crudo. Cuando yo empiezo a hacer el primer corte de la cuajada, después de la coagulación, a ese es el momento de sacar el suero, no después que cociné la masa. El suero crudo se le llama. Eso es el momento de sacar el cuero. Y lo que se puede hacer es sacar un poquito de esa masa cruda junto y agregársela al suero, entonces los nutrientes de la masa van a servir de nutriente para las bacterias. ¿Se entiende? Sí, muy interesante. Bueno, sí, esa masa nosotros a veces cuando, obviamente, acá en la fábrica vienen unas bolsas de un fermento, de un nutriente italiano que le compran a la empresa Saco, que es un alimento para bacterias, obviamente, las industrias grandes lo hacen. A nivel artesanal no se hace, pero para reemplazar ese nutriente lo que se puede hacer es sacar un poquito de masa cruda y agregársela al suero para generar mayor alimento a las bacterias. Vamos bien hasta ahí, si alguien me quiere, por eso voy medio rápido porque Sí, yo quería saber en qué momento se adiciona el cloruro de calcio. El calcio se puede agregar, el calcio se puede agregar cuando la tina está vacía, antes que empiece a caer la leche o antes que, no hay problema. En cualquier momento se puede agregar el calcio. No, acá en la fábrica, apenas cae el primer chorro de leche ya le agregan el calcio, así se va disolviendo bien. Yo pensé que podía inhibir a los fermentos, inhibía el fermento, el calcio, por eso lo agregaba después yo. No, el calcio no hay nada que pueda inhibir el fermento, salvo que la leche tenga antibiótico, como dije al principio. Pero el calcio, el colorante, quien usa colorante también se puede agregar en cualquier momento. Bueno, y el fermento siempre se agrega a medida que va cayendo la leche para que se vaya mezclando bien. Otra cosa que es muy importante, cuando uno trabaja con un fermento natural ácido de 130, 140 Dorning, es importante agregarlo despacito, un chorro fino y con mucha agitación. Porque al ser tan ácido, al ser un fermento de 130 Dorning, puede provocar la coagulación de la leche. Si la leche tiene poca agitación y yo lo echo de golpe, ya me precipita la leche, me la coagula. Entonces se agrega lentamente y con buena agitación en el lugar donde va cayendo el fermento. Siempre si uno trabaja con una espumadera, agitar bien, y ir echando despacito el fermento. Hasta que llegue a la acidez deseada. Por eso el grupo que es de este argentino, no te escucho. Y le agrega en forma de lluvia el fermento. Sí, también. Eso depende. Por ahí el fermento de leche es menos ácido, tiene 60, 70, 80 Dorning, no es tan peligrosa de que se coagule, pero con el fermento de suero sí, se agrega muy despacio y con buena agitación, sobre todo en la zona donde va cayendo el fermento, porque si no, se empieza a coagular la leche, ya se coagula ahí. Al ser tan ácido, se coagula ahí. Yo quería hacerte una pregunta. Sí. Hice ayer un queso estilo parmesano, y el lavado de la masa, o sea, fue como una cocción de la masa. No saqué el suero y agregué agua. Porque algunas veces se saca el suero, un porcentaje, y se le agrega agua caliente. Este procedimiento decía que no, había que ir a calentar ese suero, que ya tenía, en ningún momento sacarlo. ¿Cuál es la diferencia entre una forma o la otra? ¿En qué le va a hacer después, en el sabor, en qué? Claro, los quesos duros no se lava la masa. El sardo, el brie, todos esos quesos duros no se lava la masa. Los quesos que se lavan las masas son los semiduros, con ojo o sin ojo, y sí, toda la línea de semiduros. Ni los blandos ni los duros se lava la masa. La masa se lava para que el queso sea por lo general más suave y para que haya algunas reacciones químicas, porque por ejemplo, un queso semiduro con ojo como el pate gras, el que acá en la Argentina se conoce como cáscara colorada, pero el fontina, el gruyère, si yo no lavo la masa, si yo no disminuyo la lactosa, los microorganismos que yo agrego para que hagan los ojos van a tener mucho nutriente y se va a descontrolar la fermentación. Se va a poner muy picante, se revienta porque hace ojos muy grandes. Entonces, los quesos con ojos sobre todo, y algunos quesos sin ojos, pero semiduros, hay que lavar la masa para lograr un sabor más suave. Pero los quesos duros no se lava la masa, ¿no? Ok, sí, no entendí el por qué unos sí y otros no. Además, así aproveché después todo el suero después de hacer esto. Aproveché como 15 litros de suero y me dio un montón de ricota.
Claro, exacto. Entonces me Nosotros vino en la bien. fábrica, digamos, en la escuela también, yo cuando hago queso, cualquier tipo de queso, siempre saco suero, un 20, un 30%, sea masa lavada o no, le saco un suero al principio para poder trabajarlo más cómodo, para que no se me rebalse la tina, porque siempre se trabaja en la tina llena. Entonces sacamos un poquito de suero. Aunque no la lave, igual le sacamos suero, para poder trabajar más cómodo. Y porque ahí algunos queseros dicen que si yo saco suero, el grano tiene menos presión y pues, después puede largar mayor cantidad de suero todavía. Sobre todo en los quesos duros, donde yo necesito que la humedad del grano sea mínima. Entonces, pero siempre se saca un 20 o un 30% de suero. ¿Se lave la masa o no se lave? Okay. Sobre todo también para hacer el fermento, ¿no es cierto? Las tinas que yo voy a usar para hacer fermento saco un poco de suero. Y yo quiero probar esto del fermento. Usándolo así, ¿no necesitaría entonces agregar fermento aparte? No, si usás fermento de suero, no. Te recomiendo que hagas queso semiduro o duro. Podés hacer un queso blando también, pero siempre entonces, bueno, yo después voy a decir las temperaturas de cocción. En los fermentos de suero normalmente, tanto como en el yogur, se usan bacterias termófilas y la temperatura ideal es de 45 grados aproximadamente. Es la temperatura óptima para esas bacterias. Bueno, estábamos en los aditivos, yo decía que calcio, fermento, coagulante, colorantes algunos, y a veces hay épocas donde hay muchas, la leche viene con muchos esporulados. La espora es una bacteria que produce defectos en los quesos. El problema de esta bacteria es que son como una nuez. Está la bacteria adentro, sería la fruta de la nuez, y el cascarón ese la protege de la pasteurización. La pasteurización no las mata. Entonces pasan a la leche, quedan en la leche que después, cuando la leche tiene la temperatura óptima, en la maduración del queso, esas bacterias salen y hacen problemas, generan problemas. Se rajan los quesos, tienen olores desagradables. Entonces, para prevenir eso que se llama hinchazón tardía en los quesos, provocada por estas esporas, por las bacterias de estas esporas, se puede utilizar nitrato de sodio o lisocima. Son dos aditivos químicos, dos productos químicos que se utilizan para combatir estas bacterias, estas esporas, para que después no me generen ojos, se rajen los quesos. Aparte el gas que largan estos microorganismos es muy desagradable, parece como olor a huevo podrido, una cosa así. Y los quesos obviamente que salen mal. Bueno, esos son los aditivos que normalmente se pueden utilizar. Perdón, después, ¿es nitrato y cuál es el otro? ¿Cómo? Uno es nitrato de sodio y el otro, ¿cuál es? Lisocima. Puede ser también nitrato de potasio, algunos usan nitrato de potasio, pero lo más común es nitrato de sodio o lisocima. La legislación argentina permite ahora 100 gramos cada 1000 litros de leche. Antes permitía hasta 200 gramos, pero bueno, se ha comprobado que, primero y principal, en exceso puede llegar a ser cancerígeno, el nitrato, y que también en exceso provoca un defecto que se llama halo rosado en los quesos. Debajo de la corteza, toda la circunferencia del queso, cuando yo corto un queso por la mitad, puede tener una coloración rosada. Eso es debido a una reacción química de los nitratos que se transforman en nitrito, y bueno, entonces, para evitar esa coloración rosada, no hay que poner en demasía este nitrato. Por eso repito, la legislación argentina permite hoy en día 100 gramos cada 1000 litros de leche. Y de calcio 200 gramos. Repaso los aditivos. El fermento natural, 1 a 3%. Se busca que la leche suba de 15 a 17, 18 Dornick. Si yo subo la leche 3 Dornick, en teoría me baja el pH de 6,70 a 6,45 más o menos, y aproximadamente ya tengo un pH óptimo para agregar el coagulante. Nosotros coagulamos a 31 grados centígrados. Yo siempre le digo a los chicos en la escuela, más blando es el queso, más alta la temperatura de coagulación, más duro es el queso, o sea, un queso madurado, es más baja la temperatura de coagulación. Porque yo necesito una coagulación lenta para que el grano no se cierre tan rápido y permita la salida del suero dentro del grano. Porque los quesos de larga maduración tienen que tener poca humedad, están alrededor de un 36-37% de humedad, para que los microorganismos no tengan tanta agua disponible y me generen problemas después de la maduración. Entonces, los quesos de alta humedad siempre van a ser los quesos blandos, y los quesos de baja humedad van a ser los quesos duros o quesos madurados. Bueno, el cuajo que nosotros utilizamos
se utiliza quimosina o el coagulante fúngico. ¿Por qué se usan dos? Porque la quimosina es un cuajo que me retiene mucho, me da mucho rendimiento. Al darme mucho rendimiento, me saca mucho más sólidos del queso, y el fermento ese, el suero ese no lo puedo utilizar para hacer un fermento de suero porque queda muy pobre, porque me quedó todo retenido en el queso. Entonces el coagulante fúngico o el coagulante bovino son coagulantes que andan muy bien también. Ya hoy el fúngico se usa la misma relación que coagulante bovino. Hasta hace unos meses atrás, cuando usábamos el bovino y la quimosina, del bovino había que poner la doble cantidad para coagular la misma cantidad de leche. Pero solamente el bovino se utilizaba en las tinas donde yo usaba para hacer fermento. El suero que destinaba para hacer un fermento, para el día siguiente, como expliqué antes, utilizaba el cuajo bovino. Hoy se utiliza el cuajo fúngico. Cumple la misma función, no es un coagulante que me deje sin nutrientes el suero, entonces las bacterias van a tener nutrientes para desarrollarse si le doy la temperatura óptima después. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí. ¿Ese cuajo fungi que dices tú es el microbiano o no? Nada que ver. Sí, depende del laboratorio, pero sí es como un cuajo obtenido por fermentación microbiana. Ah, ya, bueno. Más o menos están utilizando de estos dos coagulantes alrededor de medio litro por cada 1000 litros de leche. Perdón, sí, cada 1000 litros de leche. Una vez agregado el cuajo, o sea, el agregado del coagulante depende de lo que ya muchas veces se ha hablado, el otro día habló el señor Molina, de la fuerza del coagulante, obviamente, ¿no es cierto? El poder coagulante que tenga cada cuajo. Hay cuajos que, eso debe estar en el rótulo del envase. Algunos te dicen 1 en 10.000, 1 en 5.000, 1 en 15.000. ¿Qué significa eso? Que con un litro de ese cuajo coagulás 15.000, con un litro coagulás 1.000. O 10.000, lo que sea. Entonces, la cantidad de cuajo va a depender del poder coagulante del cuajo. No todos los cuajos o coagulantes se agregan la misma cantidad. Bueno, después lo que nosotros controlamos, una vez agregado el coagulante, se hace una buena agitación y se trata de que la leche, después que se mezcló bien el cuajo, la coagulación sea sin que la leche se siga moviendo. Porque si la leche se sigue moviendo y ya comienza a actuar el cuajo y se genera lo que nosotros en la jerga de los queseros decimos la producción de finos. ¿Qué son los finos? Son restitos de masa muy pequeños que después se van en el suero y es pérdida de rendimiento. Entonces, el momento que yo agrego el cuajo, agito bien. Después que si la tina es una tinita chiquita que tengo 10, 12, 15 litros, es mucho más fácil. Yo agito un poquito bien y después trato con la espumadera de ir en contra de la corriente o con lo que use para frenar el movimiento de la leche, que se pare lo más rápido posible. Entonces, más rápido se para la leche, la coagulación va a ser más compacta, el gel que se forma va a ser más compacto y voy a tener más rendimiento, o sea, no voy a tener se empieza a coagular y la masa todavía se mueve, se va rompiendo, se generan finos y eso es pérdida de rendimiento. Nosotros controlamos, tanto en la fábrica como en la escuela, con los chicos, porque uno lo ha aprendido así, después del agregado del cuajo, controlamos lo que se llama la floculación. ¿Qué es la floculación? Es el comienzo de la precipitación. El comienzo de la precipitación. Vamos controlando con un dedo, con un cuchillo, con la cuchara, lo que sea. Cuando nosotros ya vemos... Disculpe la interrupción, tengo una preguntita. Sí, señor. Fíjese que en la localidad del país de Guatemala, en donde vivo, por fines de lucros y de mafia, relativamente todas las porciones de cuajo, los de los distribuidores autorizados, no traen rotulación. Aquí se vive mucho eso, entonces a nivel general, pues uno no sabe si la fuerza del cuajo que se tiene es uno de 10.000, uno de 5.000, etcétera. Entonces mi pregunta es la siguiente: a nivel artesanal, ¿hay una forma de saber a qué fuerza viene el cuajo si no tengo acceso a la etiqueta de información o a la ficha técnica del producto? Sí, hay una forma, digamos, sí, de una forma artesanal, es de coagular un poquito de leche, se llama el método de la paja, se hace con una pajita de escoba. Nosotros lo sabíamos hacer, hace mucho que no lo hago, porque acá todos los cuajos ya uno sabe el poder que tiene, la fuerza que tiene, y es ir probando y decir, bueno, yo
para saber la primera vez, agrego un poquito de leche en un vaso en algo y le agrego un poquito de coagulante. Y pruebo con una pajita de escoba, en el momento que la pajita de escoba queda firme, que no se cae para ningún lado, dije, bueno, y después hago la relación, tanto litro de leche, usé tanto de cuajo, me coaguló en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos. Y después, bueno, uno a partir de eso va sabiendo. Esa es la única forma que yo sé de tratar de tener una idea del poder coagulante de un cuajo. Se llama, nosotros acá le decimos método de la paja, que es con una pajita de escoba en un vaso de leche tibia, obviamente, porque las leches si están frías no coagulan. También tiene que ver la temperatura. La temperatura óptima de las enzimas del cuajo actúan a 42 grados. Si yo lo pongo a 42 grados, me va a coagular mucho más rápido. Si lo pongo a 31, va a ser más lento. Si lo sobrepaso de 42, ya las enzimas empiezan a trabajar menos también. Y por debajo de 10 grados, las enzimas del cuajo no actúan. O sea, si yo tengo una leche muy fría, el cuajo nunca me va a coagular la leche. Así que también depende de la temperatura, pero uno haciendo una estandarización de temperatura, cantidad de cuajo y cantidad de leche con esa pajita de escoba puede tener una idea, no es que va a ser exacto, puede tener una idea de cuánto tiempo me coagula 10, 15, 20, pero claro, eso es muy, no es bueno que los coagulantes vengan sin poder coagulante, sin el rótulo, ¿no es cierto? Porque tampoco me garantiza calidad en cuanto a bacterias, o sea, microbiología. Puede ser un cuajo que está adulterado con agua, puede ser un cuajo que lo trasvasan de un envase a otro y todavía se contamina, obviamente. No, acá en Argentina todos los coagulantes que se utilizan vienen en envase cerrado, hermético de fábrica, todavía vienen todos envasados al vacío dentro de una bolsa, y bueno, con su rótulo correspondiente. No sé si sirvió de algo la explicación. Sí, claro. Gracias. Solo para terminar este punto, supongamos que tengo una muestra de 200 ml de leche a 36 grados y yo le adiciono la cantidad del cuajo X, y si me cuaja en función del tiempo, ¿qué fuerza puedo hacerme la idea que tiene ese cuajo? No sé si me explico. Sí, yo te entiendo la pregunta, sí. Pero eso no, claro, eso yo eso no sabría decirte de cuánto, agregando una cantidad de leche, esa cantidad de cuajo, exactamente no sabría decirte porque sí puedo, después te lo voy a buscar con tiempo y tengo algo de eso en un archivo, en un libro, tengo unos cuantos libros acá, cuando tenga tiempo lo voy a buscar y te voy a tratar de orientar un poquito más cercano a tu pregunta. Porque si yo no sé la fuerza del cuajo, uno trabaja en forma empírica, digamos, muy artesanal, y lo que sí podés hacer es decir, bueno, yo voy a coagular a la misma temperatura, voy a hacer las pruebas, a la misma temperatura, con la misma cantidad de leche y la misma cantidad de cuajo. Hoy hago 2 pruebas, mañana bajo la temperatura, pasado mañana subo la temperatura. Y entonces, porque lo ideal es que la leche coagule entre 15, 20 minutos más o menos. Si a mí me coagula muy rápido, menos de 10 minutos, me está diciendo que ya me pasé de cuajo. Si la leche me demora 30, 40 minutos o más, me está diciendo que me falta cuajo o tengo algún otro problemita, pero lo ideal es que la coagulación, que el momento desde que agregué el cuajo hasta que yo corto, pasen entre 15, 20, 25, hasta 30 minutos como mucho. Porque si yo me paso con el cuajo también, voy a agregar muchas enzimas proteolíticas, la proteólisis va a ser muy excesiva y el queso después me puede llegar a salir amargo. Si tengo una proteólisis excesiva, el queso me puede llegar a salir amargo. Pero bueno, tengo que agregar demasiado cuajo. Yo quería aportar algo. Lo que pasa es que Jen me mostró una vez, sería bueno que subiera esa foto al grupo de la pastilla, porque él compra cuajo en pastilla. Claro, sí. Entonces, la pastilla de él, yo estuve leyéndola abajo, la foto que me mandó le da para 50 litros de leche, Jen era. Él no sabía para cuánto le servía una pastilla, pero es para 50 litros. 50. Entonces sería bueno que le sacara foto otra vez y la mande al grupo de los queseros, digamos, para que... bueno, puedan... sí, sería bien, sí. Acá nunca trabajamos con cuajo en pastilla, ni siquiera en polvo o en pasta, siempre es todo coagulante líquido. Toda la vida se trabajó con coagulante líquido, porque es más práctico, digamos, para medir y todo eso.
Por ahí las pastillas son prácticas también, pero no sabía que venían una pastilla para tan poca cantidad de leche. Sí, por lo menos la que él me mandó, la foto, ahí decía abajo 50 litros, yo vi. Entonces sí, bueno, podría subirla de nuevo, así yo lo veo, porque la verdad que nunca vi tampoco coagulante en pastilla, nunca vi. Voy a tomar las dos fotos y las voy a publicar en el grupo, en donde tengo un oncero de plástico totalmente vaciado, trasvaciado, y tengo pues también la tableta de cuajo. Pero sí, ese es un tema muy en qué pensar aquí en mi país, y pues de momento tengo como un mes de estar afinando y otras cosas. Voy por el tema de los quesos blandos, ya lo voy terminando también con ayuda de Marcela al inicio, pero bueno, solo quise aportarlo porque tal vez me salí del contexto, pero bueno. No. Para nada, yo también te agradezco que hayas hecho esa pregunta, porque yo la verdad que, bueno, lo que puedo aportar es lo que dije sobre los cuajos y eso, ¿no es cierto? Nosotros nunca nos encontramos acá en Argentina con ese problema, esa problemática de que los cuajos sin rótulo, los cuajos que no sabemos de dónde vienen, no sabemos si son cuajos envasados en origen o todavía son cuajos que los trasvasan y los diluyen o los dividen. Ya, acá en la Argentina no tenemos ese problema. Bueno, muchas gracias. Bien. Sí, de todos modos, solo para aportar, nosotros igual aquí en Bolivia solo tenemos en polvo, que vienen unos rolitos y solo dice 75 litros, pero a veces es complicado dividir las cantidades, ¿no? O sea, de pesar. Sí. No tiene otra especificación más. Claro, no, sí, eso, o sea, esa cantidad de cuajo, si ahí dice 75 litros, es para 75 litros. Lo que pasa es que si usted utiliza menos leche, se complica para saber sacar justo, supóngase que usa la mitad, que yo, 35, 37 litros, necesita, primero y principal, una balanza de precisión para pesar la mitad de los gramos eso, y sobre todo mantenerlo lo más en forma séptica posible, porque se contamina también, se contamina el cuajo, se contamina el fermento, y estamos agregando bacterias después no deseadas a la elaboración, y obviamente que me va a generar problemas. Una consulta que habla que se contamina, o sea, al abrir yo la bolsita, ¿tengo riesgo de utilizar la segunda vez con ya contaminación y con algunos problemas? Mire, si usted trabaja lo más limpia posible, o sea, yo siempre en la escuela recomiendo a los chicos la limpieza de lo más importante, ¿no? Yo le recomiendo que todos los utensilios que usted use para abrir la bolsita, que supongo será una tijera o algún cuchillo, sus manos, la mesada donde trabaja y todo, esté totalmente limpio y desinfectado, sobre todo cuando uno tiene que dividir fermentos, principalmente fermentos, los coagulantes también, y que si es posible, trabaje cerca de 1 o 2 mecheros o cerca de alguna hornalla para generar un ambiente bastante tibio y que las bacterias que están en el aire, porque hay bacterias, virus, de todo no hay en el aire, no tengan tanta facilidad para estar cerca de donde usted está trabajando. Utilizar barbijo para no respirar dentro de la muestra, son todas medidas que hay que tomar para evitar que se contamine. Manos limpias, superficies limpias y desinfectadas, utensilios limpios y desinfectados, no respirar dentro de la muestra, trabajar siempre en lo posible cerca de un mechero o 2 mecheros, trabajar en el medio. Y bueno, ya con todas esas condiciones de limpieza uno reduce, pero drásticamente, la posibilidad de que el fermento o el coagulante se contamine. Y otra cosita, perdón, la bolsita que esté lo menos abierta posible, o sea, usted cortó, sacó la cantidad que necesita y automáticamente cierra. Lo primero que tiene que hacer es cerrar nuevamente la bolsa y ponerle alguna cintita o algo para que no entre aire. Cuando entra aire en cualquier alimento, en cualquier lugar que entró aire, eso es sinónimo de entrada de bacterias, puede entrar virus, bueno, cualquier cosa, obviamente. Perfecto, gracias. Yo quería hacer una consulta todavía a lo anterior, que se me ocurrió ahora. El tema del suero con los fermentos, ¿se puede congelar? No, o sea, no es que no se pueda congelar, se pueden congelar por ahí los fermentos, sí. Yo no soy partícipe de congelar los fermentos porque las bacterias, algunas, sobre todo algunas bacterias lácticas, no resisten la congelación. Muchas bacterias, digamos, las bacterias que vienen de laboratorio, sí, porque esos hay fermentos que hay que mantenerlos 50 grados bajo cero, ¿no es cierto? Los supercongelados se mantienen a 50 grados bajo cero.
pero las bacterias naturales que uno hace de leche, de un fermento natural, no están tan preparadas porque no están tan modificadas genéticamente para soportar tanta temperatura. Nosotros acá nunca lo congelamos, siempre, una vez que el fermento llegó a 130 de acidez, se lo enfría por debajo de 10 grados, entre 7, 8 grados, y esa temperatura ya las bacterias están activas, pero sin generar más acidez. Y uno lo puede guardar en la heladera hasta que lo use un par de días. Exacto, sí. El fermento, ¿cuántos días? Y nosotros el máximo que se ha guardado son 3 días. No más que eso. Por ejemplo, se elabora el viernes, se guarda el fermento y se lo vuelve a utilizar el lunes. Porque como sábado y domingo no trabajamos, ese mismo fermento que se hizo el viernes se utilizó el lunes. Por ahí se puede guardar algunos días más, pero bueno, nosotros nunca hemos hecho esa prueba acá de dejarlo más días. Siempre son como máximo 3 días. En realidad 2, desde el viernes, desde el sábado a la mañana que se terminó de enfriar, hasta el lunes a la madrugada que se vuelve a utilizar de nuevo. Bueno, seguimos entonces. Estábamos con el tema de la floculación, que esa floculación, siempre y cuando la leche vaya todo bien, está alrededor de 7, 8 minutos. Es cuando empieza la precipitación. Si yo veo que la floculación estuvo en ese rango de tiempo, 7, 8 minutos, yo ya voy a tener una idea bastante aproximada de que luego la coagulación se va a dar en el tiempo que yo quiero que se me dé, 15, 20 minutos. O sea, cuando uno trabaja en forma artesanal puede darle más tiempo a la coagulación, puede darle más tiempo a la fermentación, porque la leche es poca, porque uno tiene tiempo. Si se me atrasa 15 minutos, 20 minutos, pero imagínense en una industria donde se llena una tina, se vacía la tina, se llena nuevamente, se vacía y si yo me demoro 15 minutos por tina o 20 minutos, hacemos 18 tinas por día, no me alcanza el día para hacer todo el trabajo. Pero cuando uno trabaja en forma artesanal, que tiene poca leche, 20, 30, 50 o 100 litros, todo es más fácil, en el sentido de que puedo dejar la masa más dura, total achico el grano más rápido. En cambio, si yo tengo una tina de 10.000, tengo que cortar un poquito más blando porque si no, después no llego con el tiempo a achicar el grano al tamaño que yo necesito. Entonces, cuando uno trabaja en forma artesanal, yo puedo dejar la masa que se endurezca más, puedo dejar que se acidifique un poco más. Eso se puede manejar, o sea, se maneja más fácil. Bueno, la coagulación, 15 a 20 minutos, hasta la firmeza que uno quiere. Repito lo que dije recién. Cuando yo trabajo con una tina grande, me veo obligado a cortar un poquito más blando. Si no, se me endurece la cuajada, sobre todo si hago queso duro, no llego al tamaño de grano deseado. O tengo que aplicarle mucha fuerza después mecánica para poder achicarlo. Si yo le aplico mucha fuerza mecánica, corro el riesgo de dañar el grano se pone áspero, rugoso antes de la cocción, y después eso pierde liga. La liga es la unión de los granos después. ¿Y qué me pasa? Si el grano pierde liga y se pone rugoso y se pone áspero y los granos no se unen, después aparecen defectos, lo que comúnmente por ahí se conocen como ojos mecánicos. Los ojos mecánicos es por problemas de trabajo en tina, porque la masa se enfrió muy rápido después, porque le quedó gas adentro. Entonces son ojitos que no son provocados por bacterias, sino por un problema de tecnología. Cualquiera de los problemas que yo nombré recién, ¿no? La masa fría, el suero que quedó aire la masa que le quedó aire adentro, la masa que la trabajé mal en la tina. Y como siempre yo digo, los problemas que genero en la tina, los problemas que yo le genero al queso en la tina, después no se pueden solucionar más. Si a mí se me acidificó mucho la leche en la tina, la masa del queso en la tina, después yo ya no lo puedo arreglar más. ¿Cómo lo arreglo? Ya está, ya no. Si yo trabajé mal el grano en la tina, por más que después lo prense bien, que lo sale bien, que lo madure bien, el problema que le generé en la tina no lo puedo solucionar más. Por eso, uno de los aspectos principales del trabajo del queso es la tina, ¿no? En la tina, en la olla, donde uno haga el queso, siempre es donde hay que prestarle mayor atención. Obviamente que todo es importante, el preprensado, el prensado, el salado, la maduración, pero el problema que yo le genero en la tina después no tiene más arreglo. Eso ya es un problema que no se puede solucionar más. Por ahí lo puedo atenuar un poquito, pero es muy difícil ya. Bueno, después que tenemos la masa coagulada, que tiene la firmeza que uno busca, el gel formado, mejor dicho, se corta, nosotros le hacemos una acidez al suero, le medimos la acidez al suero, tratamos de que esté, o sea,
El suero va a tener la acidez que tenga que tener, pero lo ideal es que tenga alrededor de 10 grados Dornick. El suero recién cortadito, fresco, dulce, tendría que tener 10 grados Dornick. Si tiene más de 10 grados Dornick, a mí me está dando una idea de que está medio ácido, me puedo haber pasado con la cantidad de fermento, lo dejé mucho tiempo premadurando, la leche no era de buena calidad. Son factores que pueden influir en la acidez del suero, ¿no es cierto? Bueno, se hace el primer corte, se saca siempre un poco de suero, como decíamos hoy. ¿Te acordás que te decía? Que le sacamos entre un 20 y un 30% de suero. Para hacer fermento, ¿cómo? Y si está más ácida, ¿cómo se arregla? ¿Agregándole cloruro? No, ya, por eso es lo que yo decía recién. Una vez que a mí se me acidificó demasiado, yo ya no puedo arreglarlo, no tengo muchas opciones de arreglarlo. Cuando la cuajada está ácida, está ácida. ¿Yo qué puedo hacer después? Bueno, puedo después en el prensado tratar de enfriarlo para que no se frene esa acidez. Una vez que elaboré el queso, puedo echar, nosotros en una época en verano le echábamos agua fría a los quesos para enfriarlo y para tratar de que el pH se frene y no siga bajando. Pero se enfría un poquito por fuera, en el centro de la masa, un queso de 7, 8 kilos muy difícilmente se va a enfriar. Necesita muchas horas y mucho gasto de agua, obviamente. Pero bueno, sí, ya cuando está ácida la masa, no. ¿Qué se puede hacer un poquito? Y lo que no se hace, agregar un poco de agua, lavar un poco la masa, pero no voy a sacar la acidez, si yo le agrego agua a la masa, bajo la acidez del suero, pero no el del grano de la masa, la acidez del grano no baja. Lo único que hago es diluir el suero que está afuera, pero en la masa no le puedo bajar la acidez. Después, bueno, de la extracción del suero, empezamos el corte, el lirado, más o menos demora unos 20 minutos, 15 minutos. Esto siempre es dependiendo, obviamente, de la forma que uno trabaje. Uno trabaja artesanal, es más rápido. Uno trabaja con una tina grande, es mayor la cantidad de tiempo. Y bueno, el tamaño del grano para los quesos duros, en la jerga de los queseros se dice que tiene que ser como un grano de arroz. Cada tipo de queso tiene un tamaño de grano diferente. Los duros tienen que ser como un grano de arroz. Los semiduros, nosotros trabajamos diciendo que tiene que ser como un grano de maíz. Y los blandos puede ser como una nuez o un poquito más chico que una nuez. Porque los quesos blandos pueden ser el grano más grande porque van a tener más humedad y los quesos duros tienen que ser bien chiquito el grano porque yo tengo que sacar la mayor cantidad de humedad posible, como dije hoy al principio, porque a mayor cantidad de humedad, mayor cantidad de agua disponible y es un problema que me puede generar problemas, mejor dicho, en la maduración, porque las bacterias tienen más agua para realizar más procesos metabólicos y me pueden generar problemas. Bueno, nosotros cocinamos a 51 grados, la masa, una vez que tengo el tamaño de grano deseado. El calentamiento es lento al principio, porque yo quiero que el grano se vaya secando despacito. Normalmente utilizamos 1 grado centígrado cada 2 minutos. Entonces el grano se va secando despacito. La piel del grano va teniendo esa textura de seca despacio. Si yo le aplico mucho calor de entrada, el grano se contrae rápido y me queda el agua retenida adentro. No va a poder largar toda el agua necesaria. Entonces siempre, desde la temperatura de coagulación, que era 31, hasta los 42, 45 grados, se trata de que suba 1 grado centígrado cada 2 minutos. Después sí, algunos queseros utilizan, una vez que llegó a 45, lo dejan 5 minutos y después le abren el vapor bien fuerte, o sea, le aplican el calor bien fuerte hasta los 51, 52. Y si no, nosotros acá en la fábrica no, llega a 45 y ahí se le aumenta la intensidad de calor a la tina para que llegue a los 51 grados en 5 o 6 minutos más. Pero es muy importante que la primera parte de la cocción sea lenta. Es muy importante. Si yo cocino en forma brusca, el grano se contrae, la piel se pone gruesa enseguida y me retiene mucha humedad y puede llegar a pasar lo que dije hace un rato. Al haber mucha humedad en el queso, en los quesos que son de larga maduración, vamos a tener probablemente algunos problemas, de ojo sobre todo, o de rajadura, ¿no es cierto? Entonces es importante la cocción que sea lenta al principio. Bueno, al final, cuando se termina la elaboración, que normalmente a nosotros nos lleva alrededor de 70 minutos, contado desde que se agregó el cuajo, desde que se agregó el coagulante, una elaboración para un queso duro debe llevar alrededor de 70 minutos. Los otros quesos un poquito menos. Las otras variedades de queso, me refiero a semiduro y blando. Un queso blando en 50 minutos uno lo puede hacer.
Un queso duro necesita unos 70 minutos aproximadamente. El pH de la masa, terminada la elaboración, debería estar entre 6,10 y 6,20. Recuerden que coagulamos a 6,45. Ya a esta altura, si las bacterias siguieron trabajando bien, tendremos que tener un pH de 6,20, 6,10, 6,20. Y recuerden, yo dije hoy, la acidez del suero era de 10 al corte, ahora el suero debería estar en 12, 13 como mucho en lo posible, 12 o 13 grados Dornick, el suero cuando el queso está listo ya, terminado de cocinar. Después, bueno, viene el preprensado. Nosotros se usa un preprensado acá, es una mesa larga donde se lo prensa bajo suero. Es importante prensarlo bajo suero para mantenerlo caliente al queso y para que el suero ocupe todos los intersticios que pueda haber dentro de la masa y expulse el aire que hay dentro de la masa. El gas o el aire que haya. Entonces, si el suero invade todos los huequitos que pueda haber dentro del queso, de la masa del queso, el aire que pueda estar ahí no me provoca después ojos mecánicos o algún defecto. Eso es importante, siempre un preprensado bajo suero, por esos dos motivos, para tenerlo caliente a la masa por un rato más, que el preprensado son unos 15 minutos, no es más que eso. Bueno, después de eso viene el moldeo, los quesos van a molde, depende de la tecnología que uno tenga, puede tener quesos en los moldes microperforados, que es una tecnología mucho más rápida, que nosotros ahora usamos. Antes usábamos los moldes de chapa, hasta hace unos años atrás teníamos moldes de acero inoxidable, y los quesos se envolvían en lienzo y van al molde. Le dábamos 2 vueltas, la primera vuelta a los 40 minutos y la segunda vuelta a las 2 horas, y bueno, estaban en prensa por lo menos 6, 7 horas, y después iban a salmuera. En cambio, con los microperforados, el prensado es de 3 horas y media, y ya se lo puede sacar de los moldes, y obviamente que no se lo tira enseguida a la salmuera hasta que tenga un pH ideal, porque el pH normal o ideal para un queso siempre debe ser muy parecido al pH que tiene la salmuera. Entonces, normalmente un queso duro, el pH que debe tener debe estar entre 5 y 5,10 aproximadamente al momento de echarlo a la salmuera. Y el valor de pH de la salmuera debe ser aproximado, como un 5,20, 5,25 de máximo. Siempre los quesos tienen que tener un pH bastante aproximado al pH de la salmuera para que no haya algún desbalance durante el salado, ¿no es cierto? Miro acá el machete para no olvidarme nada. Bueno, los quesos que hacemos nosotros tienen aproximadamente 7-8 kilos. Se los sala a razón de 1 día por kilo de queso a los quesos duros. 1 día de salado por cada kilo de queso. La salmuera tiene una concentración de 22 bomeo, 22%. La temperatura de salado en salmuera es de 10-11 grados, la temperatura de la salmuera. Y bueno, el pH lleva, como dije, un pH máximo de 5,25, una acidez máxima de la salmuera de unos 25-30 grados Dornick, no más que eso. Si se pasan los valores, obviamente, si está muy ácida se le agrega algún alcalino, si le falta acidez se le agrega algún ácido. Siempre por el salado, o cuando nosotros salamos un queso, entra la sal, sale el suero, y ese suero me va a subir la acidez de la salmuera. Entonces va a ir subiendo, entonces a medida que va subiendo hay que ir controlándole. Acá en la fábrica le hacen control de acidez, pH y microbiológico, porque las bacterias que más perduran en la salmuera son los hongos, la levadura y los coliformes. Entonces se le hacen un análisis microbiológico para ver que no tenga altos valores de microorganismos, y bueno, y si no, se le agregan un producto para o bajar el acidez, para subirlo, para controlar pH y para controlar microorganismos. Igual todos los días se le agrega un poco de hipoclorito o ácido. Eso te iba a preguntar. Si eso te iba a preguntar, si a nivel artesanal yo podía agregarle cloro a la salmuera, gotitas, digamos, de cloro. Sí, se puede agregar, sí. Poquito nomás, depende de la cantidad, va a depender de los litros que uno tenga, ¿no? Pero habría que agregarle un poquito, aunque sea... Nosotros acá en la fábrica se le agrega todos los días. Ya ahora se dejó de agregar hipoclorito, se utiliza ácido peracético. Es un desinfectante más efectivo y que no genera el aroma que tiene el hipoclorito, ¿no? Y que no es cancerígeno, porque también, no sé si ustedes saben, bueno, el hipoclorito usado en exceso puede llegar a ser cancerígeno también. Así que bueno, ya hace un tiempo que se está usando ácido peracético. Es un desinfectante de amplio espectro, se desinfecta todo con eso. Los moldes, las tinas, las mesadas, los pisos, las paredes, todo. Hay que prepararlo bien preparado porque es bastante irritante, pero si está bien preparado se soporta. Si no, es
Es bastante irritante. Es como un vinagre, pero extremadamente fuerte. Vieron que uno puede usar vinagre como desinfectante también. Bueno, esto es un vinagre súper potenciado. Se llama ácido peracético. La mayoría de las industrias lo usan, ¿no? Para todo. Desinfectar todo tipo de superficie una vez que están limpias, porque no sirve de nada prácticamente desinfectar sin limpiar. No sirve de nada. Me ofrecieron el otro día en una empresa, en una química, no sé si es efectivo o no. Me dicen que es algo que se prende como un humo que entra por todos lados. Se resultó un humo en todo el lugar. Entra absolutamente todo agujerito que haya. Y eso desinfecta. Mira, yo no he usado nunca, sé que viene acá, yo no sé si estamos hablando del mismo producto. Yo sé, por ejemplo, tengo un familiar que usa en una casa que tienen ahí en el campo y que no usa nunca, y cada tanto pone unas pastillas, se prende en fuego y genera humo. Yo creo que si estamos hablando del mismo producto, no debería servir porque es elevadamente tóxico eso. Después hay que limpiar todo, obviamente, nuevamente. No, me dijeron que no. Bueno, entonces estamos hablando de otro producto. Ese no lo conozco, porque el que yo conozco sí es un producto que se mata todo, es para matar todo tipo de bicho, insecto, todo. Lo prende ahí, como es una casa abandonada, cada tanto cuando va, pone una pastilla, lo prende fuego, genera un humo ahí adentro, muere todo lo que es cucaracha, arañas, hormigas, muere todo. No, esto es para desinfectar. Bueno, puede ser. Y no genera nada, supuestamente no es dañino ni nada. Bueno, sí, puede ser. Yo la verdad que no lo conozco, nunca pero hoy en día hay tantos productos que seguramente puede andar bien. Así que pero no conozco ese sí que no lo conozco. Y bueno, hablábamos de la salmuera, un día de salado por kilo de queso. El regianito obviamente son quesos de 7-8 kilos, lo salamos 7 días. El sardo se sala 5 días, para un sardo de 3 kilos se le da un poquito más. Nosotros hacíamos antes hacíamos el sardo también acá, después se dejó de hacer. Y el otro queso grande que tiene 13 kilos, ese se sala 15 días. Lo salamos 15 días. En la salmuera 20, ¿sí? Tú dijiste que todos los quesos son iguales, los puros. Sí. ¿Significa que todos están hechos exactamente con los mismos fermentos? Sí, nosotros sí, cuando antes hacíamos el sardo, el regianito, hacíamos el provolone, hacíamos romano y goya, lo hacíamos con el mismo fermento natural siempre. Lo único que cambiábamos era el porcentaje de grasa en la leche. Para el regianito le dejábamos 2, 2.10, 2.20 como mucho, el sardo 2.30, 2.40, el romano y el goya 2.50, el provolone 2.70. Eso, pero usábamos siempre el mismo fermento y hacíamos el mismo tipo de grano chiquito. Lo que cambiaba era el porcentaje de grasa en leche y obviamente el formato del queso porque usábamos diferentes moldes, ¿no? Diferentes formas de molde. Pero siempre usábamos el mismo fermento y el mismo tamaño de grano y todo, la misma técnica de elaboración, cocinábamos a 51, todo. A veces por ahí venía algún pedido especial, se cambiaba algo. Por ejemplo, en una época hacíamos sardo para Japón y ellos no permitían el nitrato de sodio, pero sí la lisozima. Querían que usemos lisozima, no nitrato. Bueno, entonces se hacía con lisozima. Después en una época hacíamos sardo para Estados Unidos y lo querían blanco y con una concentración de sal elevadísima. Entonces, ¿qué se hacía? Se nataba toda la leche. Se quedaba la leche con 0% de grasa. Esa grasa, esa crema o la grasa, iba a un tanque, la pasteurizábamos aparte, se le agregaba un blanqueador para que quede blanca, se la volvíamos a agregar al queso, entonces el queso quedaba, en vez de tener la coloración típica, un colorcito amarillito pálido, era blanco como una hoja de papel blanca y con una concentración de sal elevadísima. Le agregábamos sal en la preprensa, lo salábamos mucho más días, el doble. Claro, es el queso que supuestamente le gusta allá en Estados Unidos, así lo comí. Súper salado. Y bueno, para ir ya cerca terminando, después del salado obviamente los quesos se maduran. La maduración de un queso duro tiene que ser el primer mes una temperatura de 10, 12 grados como mucho, 13, y una humedad relativa de ambiente de un 85%. Y después del primer mes en adelante se puede llegar hasta 15, 17 grados centígrados, y la misma humedad. Es importante que, depende de donde uno madure,
Hoy en día las industrias grandes, una vez que el queso sale de salmuera, lo envasan al vacío y después sí lo maduran, pero se ahorran un montón de problemas. Problemas de corteza sobre todo, porque no hay que andar dando vueltas a los quesos. No, históricamente el queso siempre se maduraban en tablas de madera y había que darlo vuelta por lo menos una vez por semana. A veces había muchísima cantidad de queso y se complicaba. Entonces, porque si yo no lo doy vuelta, esa parte del queso que está en contacto con la madera genera humedad y se pudre la corteza. Una vez que la corteza se pudrió, se rajó, las polillas que andan en el ambiente se meten y hacen agujero para acá, para allá, se meten los hongos y era un montón de pérdida, había que rasquetear todos los quesos y eso era todo pérdida. Entonces hoy en día lo envasan al vacío y todos esos problemas de corteza se terminaron. Pero si el que no siga madurando los quesos sobre una tabla de madera principalmente, es importante que por lo menos una vez por semana lo den vuelta y que laven esa madera o den vuelta a la madera y después, bueno, cuando ya está sucia de los dos lados, lavarla, porque por más que yo doy vuelta a la madera, si no la lavo, la suciedad queda, es como volver a usar un plato en la cocina sin lavarlo, ¿no es cierto? Y bueno, es importante para que la corteza esté siempre sana. Y un ambiente muy seco a mí me puede generar que el queso se raje, y si el ambiente es muy húmedo, me puede provocar que la corteza del queso se ponga babosa, se entra a podrir más rápido. Entonces, siempre es recomendable tener un 85% de humedad dentro de todo, y ni muy frío ni mucho calor. Y los quesos duros se pueden madurar a temperatura más elevada, y los quesos blandos siempre tienen que ser más blando el queso, más fría la salmuera, más frío. Por ejemplo, acá nosotros... yo trabajaba en otra fábrica antes que hacíamos queso blando y la salmuera tenía que estar a 3 grados, 5 grados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el queso se elaboraba, iba a una cámara caliente hasta que el pH estaba el pH ideal y después ese descenso de pH, ese aumento de acidez, habría que frenarlo de golpe. Entonces por eso se ponía en una salmuera a 3 o 5 grados, para que se frene de golpe la acidificación. Porque si yo no lo enfriaba el queso, la acidez seguía trabajando. Y un problema muy común que hoy en día ya no se ve porque está todo muy tecnificado, pero en los quesos blandos era un defecto muy común antes, era lo que se llamaba ricotado. El queso seguía acidificando y en el centro empezaba un problema que daba como una cosa siruposa, así una ricota, digamos. ¿Por qué? Porque estaba muy ácido. Era un problema que había antes de los quesos blandos. Ya eso prácticamente hoy no se ve. Bueno, terminé. Creo, sí, ya llegué hasta la maduración. Perdón, una consulta. Sí, señora. Tú comentabas con el tema de si se pone el queso al vacío, ¿en cuánto tiempo más tendría que yo tenerlo ese queso si uno pusiera al vacío? No, la maduración el tiempo de maduración es el mismo. Lo que uno se ahorra por ahí con el envasado al vacío es todo ese problema de ataque, de que se pueda podrir la corteza, que se pueda rajar, sobre todo. Esos problemas se ahorra uno. Entonces, el tiempo de maduración... Bueno, el gran Pablo Batro, que es el que muchos buscaban este libro, no sé si lo logran ver. Subir un poquito. ¿Está bien ahí? Sí. Bueno, este es el libro más importante que yo leí, en el sentido que es el más práctico, el más completo, es el que tiene 12 recetas con puntos y todos los detalles. Él habla de que a él nunca le gustó envasar los quesos al vacío porque dice que el queso es un ser vivo que tiene que seguir respirando. Pero bueno, uno en forma artesanal eso lo puede controlar más fácil, pues si yo tengo 5 quesos en la estantería y se me llenan de hongo, los lavo hoy, los lavo de la semana que viene y ya está. Pero cuando vos tenés 30, 40 mil órmanas de estantería, como sabíamos tener nosotros, no había momento en verano cuando la venta era poca, no alcanzabas, ni lavabas la mitad de los quesos que ya se te venían ensuciando la otra mitad de vuelta. Entonces, con eso de envasar al vacío, y no, el tiempo de maduración es el mismo. Oye, Luis, una pregunta, con eso que dices tú, por ejemplo, cuando está mala la venta, ya, y ese queso ya llegó a una maduración y no lo vendo, me imagino yo que el queso sigue madurando, ¿cierto? Si pasa un año, 2 años. Bueno, ahí yo puedo aumentar un poco la intensidad del frío, volverlo a tener a 13, 11 grados centígrados, frenar la maduración, pero hemos consumido una vez acá en la fábrica, había venido un especialista italiano, hizo un queso regianito a su manera, bastante distinto a lo que hacíamos nosotros, y lo maduraron 2 años. Lo tuvieron 2 años madurando. Y nada de envasado al vacío, ¿no? Lo tuvieron así nomás. Y era un queso, debe haber sido el queso más rico que yo comí en mi vida.
Un queso Regianito madurado 2 años fue espectacular. Una cosa que, ese queso con un buen vino era espectacular. Claro, Pero, Mario Cucu compartió en el grupo un provolone que él hizo que tenía 18 meses de maduración. Es decir, sí. tiene que haber sido muy rico también. No, sí, El sí, sí. italiano. Sí. Si un queso, la línea de los quesos duros, si no falla nada, que no aparezcan esporulados, lo que hablábamos hoy, que no haya una fermentación paralela a la elaboración, y lo tenemos 18, 24 meses o más, eso no puede fallar, eso tiene que ser de los mejores quesos. Ya si no entraron bacterias desde un principio, ya no va a entrar después bacterias. Una vez que se hace la corteza un poco. No, pero obviamente que vuelvo a lo que yo decía hoy, si yo tengo la salmuera contaminada, va a influir en la calidad del queso. La salmuera, una de las funciones que tiene también, aparte de salar, es de favorecer la formación de la corteza de los quesos duros. Esa es también de una de las características. La salmuera es importante que tenga una adecuada concentración de sal, 21-22%, para que el queso adquiera firmeza, para que sale bien y para que se forme una buena corteza. Y la pintura, ¿para qué? También puede ser la pintura. Sí, también, sí, la pintura ayuda mucho. Acá en la fábrica todavía algunos los pintan, algunos lo envasan al vacío sin pintar y algunos se pintan, ¿no? La pintura que viene. Y el uso de la cera, ay, perdón. Sí, también, la cera también. Antes usaba también el aceite de lino para pintarlo, que es un aceite que los protege mucho, nomás que, bueno, se dejó usar por el costo, ¿no? Se hizo bastante elevado, es más práctico y mucho más económico envasar al vacío o pintar. Pero lo más económico es envasar al vacío, obviamente. Lo que pasa es que ahora es poco ecológico. Sí, también. Uno, mira, uno en forma artesanal puede tener en cuenta todos esos aspectos. A nivel industrial es medio difícil, ¿no es cierto? Porque vos imaginate, tenés 30.000 quesos en la estantería que no sabés qué hacer porque no hay venta y no los envasaste y estás alambrando que no se pudran, que no esto, que no lo otro, y vos tenés que destinar un montón de mano de obra para limpiarlo todos los días y controlarlo. Entonces vos lo envasás al vacío y te ahorras un montón de problemas y de disgusto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Cualquier cosa me escriben por el grupo, yo puedo hablarles de queso duro. ¿Cómo? Muy buena la presentación, Luis, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, yo hace como, dije, debe hacer como 30 años ya un poco más casi, del año 87 que empecé. Luis, ¿tenés más videos de ese video? El video que subiste. Este de la escuela. Está muy bien explicado y todo, que cada chico, cada alumno explicaba un pedazo. Sí, por ahí el audio no es bueno en algunos porque, bueno, algunos chicos tenían una voz particular o porque lo grabábamos en la escuela y no teníamos un espacio ideal para hacer, digamos, un ambiente de grabación. Por ahí cuando no había recreo, se iban al patio y grababan un poquito en el patio, grababan adentro del aula, había un poco de eco, pero bueno, hicimos lo mejor que pudieron. ¿Pero tenés más videos de esos? No, ese es el único que hicimos en la escuela. Y este año que apuntaba para ser bueno, porque había una cantidad más o menos de chicos, se vino toda la pandemia y ahora se está haciendo todo virtual, digamos. Así que no hay clases presenciales ni nada. Es lamentable porque si yo siempre digo lo mismo, si no metés la mano en la masa, vos tenés la teoría, pero la práctica es el 80%. La práctica es todo, sobre todo en queso. Vos en tu casa los chicos hacen yogur, hacen dulce de leche y hacen queso, pero uno no está para decirle, fíjate el tamaño del grano, fíjate cómo haces para probar si el grano estaba justo o seco. Algunos trabajan con el reloj. Yo soy el medio enemigo de trabajar con el reloj, decir, como dije hoy, 70 minutos. A mí me gusta meter la mano en la masa y probar cuando el grano está seco, flexionarlo así para ver si está seco, o apretarlo y ver, bueno, hay diferentes técnicas de ver cuando el grano está en su punto justo, ¿no es cierto? Si se me reseca, después se me va a rajar. Si lo cociné menos, queda mucha humedad y bueno, en un queso duro por ahí puede generar algún problema. Así que bueno. No, está lindo. Muchas gracias, Luis, se pasó. No, de nada, bueno, cualquier cosa otro día puedo hablar de algún otro queso, pero ya hoy, la vez pasada habló muy bien en Molina, me parece que era. Yo creo que la clase pasada no habló Molina de queso, no me acuerdo. ¿Molina es el muchacho?
Germán Molina. Leche de Sí, hay una clase, ¿no es cierto? ¿Eh? el que hizo dulce de leche con suero. Sí, Bueno, pero hizo yo, dulce con suero. Germán Molino, puede ser, sí, Germán Molino me parece que era. Él explicó muy bien también, era ingeniero, ¿no es cierto? Explicó muy bien, Sí. me agradó mucho todo lo que dijo porque, digamos, uno Y aplica muchas ahora cosas. estaba Germán. ¿Por qué no habla Germán? Hola, estaba en la reunión, pero no sé por qué no No, está hablaba. Germán. Sí, sí está. Sí, a mí Bueno, la próxima reunión dijo ¿cuánto se llama? Adriana, que te encuentras capaz, Adriana, de hablar del queso Osaka mexicano. Yo voy a depender si consigo la leche, ese es el problema, porque como yo no estoy ahora en mi propiedad, no tengo a la mano, pero voy a asegurar que me llegue la leche y yo les aviso con anticipación, porque yo estoy en la ciudad, entonces ese es mi problema. Bueno. Bueno, yo ya igual es bastante tarde, porque acá y en Argentina son como las 10:20. Hay que ir a hablar, Germán, disculpa. ¿Cómo están? Buenas noches. Les pido mil disculpas, la verdad hoy me entré bien tarde, no entendí muy bien de todo lo que hablaban y además de eso no pude prestar toda la atención, la verdad. Hoy fue un día muy difícil, pero más sin embargo miro que están grabando, sí me interesaría muchísimo. Mira la grabación, no sé dónde la vayan a compartir, me interesa supremamente mirar esta exposición, porque por lo poco que escuché me pareció que el señor Luis explicó muy bien, conoce muy bien de los quesos, la verdad. Le quedó una presentación, sí, pues por lo poco que alcancé a escuchar y entender, muy buena. O sea, la verdad tiene toda una experiencia y sobre todo en la parte industrial, ¿no? O sea, que eso es lo que pocos tenemos experiencia, lo digo yo también, en cuanto a trabajar en una empresa con quesos madurados, yo no he tenido la experiencia. O sea, me parece súper enriquecedor tenerlo a usted y que nos pueda dar todos pues en este caso nos pueda capacitar a nosotros, ¿no? Y presentar todo su conocimiento ante todos nosotros. La verdad, muchas gracias, ¿no? Bueno, no, el agradecido soy yo porque yo tener 11 personas o 13 o 15 como era en un momento, a mí me agrada mucho que uno lo escuche. Yo le digo, hace 30 años que estoy en industria, 33 desde que había empezado a estudiar técnico lácteo, en el año 90 entré en una industria, siempre elaboré queso, antes de otra... ¿Cómo? Perdón. Antes de otras variedades, pero ahora desde que estoy en esta industria de Ilolay, que es una de las industrias más grandes de Argentina, hace ya 24 años que estoy con los quesos duros. Siempre quesos duros. Bueno, y en la escuela, obviamente, tengo la carrera de técnico lácteo donde trabajo, ahí hacemos yogur, dulce de leche, quesos blandos, queso semiduro, queso duro, dentro de lo que podemos, bien artesanal, pero los chicos por lo menos aprenden a hacer todas las variedades de queso y los otros subproductos, ricota también. Oye, Hola. Luis. ¿Y por qué no invitan a tus alumnos? Ah, Así los ponemos con prácticas y podemos escucharlos y ellos poder practicar también. Bueno, podría ver si hay alguno, hoy por hoy, ya gracias a Dios, a pesar de las crisis económicas que hay en la Argentina, bueno, en gran parte del mundo con esto de la pandemia, más de todo, acá la industria láctea anda bastante bien, digamos, están tomando gente, todos los chicos que se recibieron, la mayoría están todos trabajando, inclusive los del año pasado, algunos que todavía ni terminaron de estudiar, que están cursando tercer año, que es el último, ya están trabajando, porque bueno... necesitaban mano de obra, estamos en la primavera obviamente, va a haber una gran producción de leche, si llega a llover otro poquito, el mes que viene va a haber mucha leche y van a necesitar más mano de obra, así que bueno, por ahí se complica un poco poderlos conectar porque bueno, están con sus temas laborales. Yo porque ahora con el tema de la pandemia estoy en casa y puedo participar en cualquier horario, pero si no, también se me complicaría un poco si tuviera que ir a la fábrica ahora también. Pero bueno, mientras pueda yo voy a participar y colaborar y si alguien me quiere hacer una pregunta, si no después yo
subo el correo electrónico. Ya debo haber mandado más o menos desde que se hizo el otro grupo de queseros de Latinoamérica, 300, 400 correos con temas de fermentos naturales de suero, de leche, elaboraciones de queso, todo en forma artesanal, bueno, un montón de recetas a nivel industrial que están en el grupo de queseros de Latinoamérica también. Si entran a los archivos lo van a encontrar. A mí me interesa supremamente lo de los fermentos naturales, ¿no? O sea, de pronto me gustaría muchísimo de pronto si hubiese la posibilidad, no sé, con Marcela. Sí, yo en el grupo de WhatsApp, otra vez, el otro día no sé qué fue lo que mandé, pero ahora, lo de dulce de leche mandé el otro día. Si quieren poner los correos nuevamente, porque por ahí no me quedan, no sé si quedaron guardados, yo les mando los de fermentos naturales que tengo, que son 2 archivitos que hice yo en realidad nomás. Pero bueno, en base a mi experiencia. Pero sería chévere la exposición, o sea, ¿cómo? Sería chévere también la exposición, o sea, digamos, así como nos está exponiendo ahorita, digamos, del fermento, de los fermentos. Bueno, para otro día lo planteamos, para más adelante, la semana que viene, la otra, cuando haya alguna disponibilidad, por ahí puedo hablar de fermentos naturales también si quieren. Es bonito por lo que se hace la interacción, ¿no? Me parece que es bonita la interacción. Claro, yo hoy expliqué un poco al principio, cuando empezamos con la elaboración, expliqué un poco lo de fermento. Me había preguntado Marcela, me hizo un par de preguntas, yo más o menos lo de fermento de suero expliqué, no muy a fondo, pero algo expliqué, pero lo hago de vuelta, no tengo ningún problema. Yo tengo el artículo ese tuyo de los fermentos, que así te conocí en el grupo de los queseros del mundo. Si no, Marcela, ahí te conocí. Subilos al grupo directamente, vos que sabés. Bueno. Subilos al grupo así. Ahí está de fermento natural de suero y de leche. Y en el grupo ese queseros de Latinoamérica hay un archivo que figura como Lácteos Tucumán, o 2009 Lácteos Tucumán, una cosa así, que es sobre un curso que yo hice hace mucho y que está muy bien detallado las elaboraciones de fermentos naturales, de una forma artesanal de queso. Habla de la higiene, al principio. Está un muy buen archivo para una técnica artesanal de queso. Y está ahí también las técnicas. Esa foto que yo te mandé en uno de los correos, ahí estaba, es sacada de ese archivo, así que si lo buscan en ese archivo, si no yo después, si lo puedo subir, lo subo al grupo. Si no, vos, Marcela, mientras tanto, subí eso que yo mandé y después podía organizamos una charla. Uy, súper. Las fotos esas que me mandaste, eso está como un poquito borroso nomás, que dices tú que tal vez del libro, un archivo, no sé. Bueno, entonces, en el grupo, Marcela, que nos conocimos, en el grupo ese de queseros de Latinoamérica, en uno de los archivos está completo, está en esa foto, hay más cosas, está ahí, figura como 2009 Lácteos Tucumán, creo que figura el archivo. Si no, yo después, si lo puedo subir al grupo, lo subo. Bueno, listo, en eso quedamos. Que ya es tarde ya para que vaya a cenar, Luis. Listo. No tengo problema, yo por ahí me gusta tanto que me posesiono y me voy y empiezo a hablar y hablo y por ahí me pierdo noción del tiempo. Sí, lo que pasa es que a nosotros la hora no nos favorece porque acá son las 10:30, digamos, estamos tarde ya. Mil gracias, Luis, la verdad es muy bonito que una persona que sepa tanto le guste compartir lo que sabe y creo que eso hace grande este grupo, ¿no? Que cuando sabemos de algo nos gusta compartirlo y creo que eso ha hecho que sea bonito todo este proceso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tú sabes que yo con esto de internet, de empezar a participar en el grupo de queseros, que no hace tanto que entré al otro de Latinoamérica, a raíz de haber enviado, te digo, 200, 300 correos más con archivos y con lo de los fermentos y todo eso y elaboraciones, he recibido tantas gratificaciones de la gente que digo, ¿para qué quiero más? Con eso me alcanza a mí, porque hay gente que ha tenido tantas buenas palabras de agradecimiento, que la verdad te llena el alma. Así que yo, cuando alguien quiere consultarme algo, si sé, lo voy a responder. Y si no sé, te voy a tratar de investigar. Y si no lo encuentro, voy a decir, mira, no lo sé. Sí. Muchas gracias, Luis. De nada, gracias a ustedes.